Ninguna niñera podía tocarlo. tocarlo, pero el bebé millonario corrió hacia la limpiadora. Elena cruzó el portón de la mansión del valle con un nudo en el estómago. Era su primer día, y todo a su alrededor parecía demasiado grande, demasiado silencioso. Los empleados caminaban rápido, sin saludar, como si vivieran bajo una regla invisible. La supervisora le explicó sus tareas con frialdad, evitando cualquier trato humano. Y al final comentó en voz baja: «El bebé no deja que nadie lo toque, absolutamente nadie». Elena intentó no darle importancia. Necesitaba el trabajo para seguir adelante. Aún así, algo en la forma en que lo dijeron le provocó un leve escalofrío. Mientras avanzaba por el largo pasillo de mármol, escuchó un llanto lejano. Un llanto tan intenso que parecía atravesar paredes y almas. Ella apretó los labios y se dirigió al cuarto que le habían asignado. Al abrir la puerta, encontró a dos niñeras desesperadas, intentando calmar al niño. El pequeño Nicolás lloraba como si su mundo estuviera desmoronándose. Elena dejó el cubo en el suelo, sintiendo un tirón inexplicable en el pecho. Se acercó con cautela, sin intención de intervenir. Pero el bebé la vio, y el llanto cesó de golpe. Los ojos de Nicolás se abrieron como si reconocieran una luz antigua. Elena se quedó paralizada, sin entender cómo una simple presencia podía calmarlo. Las niñeras se miraban incrédulas, murmurando cosas entre dientes. «Él nunca hace esto», dijo una, aterrada por lo que significaba. Y entonces el niño extendió sus brazos hacia Elena, pidiendo ser sostenido. 5. Elena tartamudeó algo inaudible, pero sus manos actuaron antes que su mente. Lo tomó con suavidad, como si sus brazos recordaran un peso olvidado. Nicolás se acurrucó contra su pecho con un suspiro profundo y tembloroso. El silencio llenó la habitación, pesado y milagroso al mismo tiempo. Elena sintió que algo en ella, algo dormido, despertaba violentamente. Las niñeras retrocedieron como si hubieran visto un fantasma. La supervisora entró segundos después, deteniéndose al ver la escena. Nadie entendía cómo aquella extraña, recién llegada, había logrado lo imposible. «Déjelo en la cuna», ordenó con voz nerviosa, más que autoritaria. Pero cuando Elena intentó bajarlo, el niño comenzó a gritar. Nicolás se aferraba a su uniforme como si su vida dependiera de ello. Elena sintió el llanto del bebé vibrar directamente en el corazón. Era un llanto que conocía, uno que había sentido años atrás entre sus propios brazos. La supervisora palideció al ver que ninguna niñera podía acercarse sin empeorar la crisis. Esto no es normal», murmuró, incapaz de ocultar su alarma. Una de las niñeras temblando susurró: «La señora Adriana tiene que ver esto». Solo el nombre bastó para tensar el aire de la habitación. La matriarca de la familia del Valle era conocida por su poder y su frialdad. Elena tragó saliva, sintiendo que había cruzado una línea invisible. El niño la abrazaba con una confianza que no tenía explicación lógica. Nicolás dormía en sus brazos ahora, respirando con calma por primera vez. Elena no podía evitar estudiarlo con un dolor que quemaba su pecho. Había algo familiar en su forma de cerrar los ojos, en la manera de acurrucarse. Imágenes de su propio hijo perdido regresaron como cuchillas. Y con ellas, una pregunta que no debía existir. ¿Por qué siento esto? La puerta se abrió, y la matriarca entró con pasos firmes. Su mirada helada se posó en Elena, como si evaluara una amenaza. Y al ver al bebé dormido en sus brazos, sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «¿Por qué esa mujer está tocando a mi nieto?», exigió. En ese instante, Elena supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Adriana avanzó hacia Elena como una reina dispuesta a aplastar a una intrusa. Sus joyas brillaban, pero su expresión era más afilada que cualquier diamante. «Dámelo», ordenó, extendiendo los brazos hacia el bebé.
Elena obedeció, pero Nicolás comenzó a llorar con terror al separarse de ella. El sonido rebotó en los muros como un lamento antiguo. La matriarca intentó calmarlo sin éxito, perdiendo la compostura por un segundo. «Esto no puede ser», murmuró, incapaz de aceptar la escena. Hugo, el padre adoptivo, entró al escuchar los gritos, preocupado y confundido. Su mirada pasó de Nicolás a Elena con desconcierto creciente. «¿Qué está pasando aquí?». Una niñera temblando respondió: «Señor, solo la limpiadora puede tocarlo». Adriana lanzó un vistazo asesino que la obligó a callarse de inmediato. Pero la verdad ya estaba dicha, aunque nadie quisiera escucharla. Elena intentó mantenerse al margen sin querer causar más tensión, pero el niño lloraba como si su alma se rompiera por completo. «¡Tócalo!», ordenó Adriana con rabia contenida. Elena dudó, temiendo provocar aún más furia en la matriarca, pero cuando puso una mano en la espalda del pequeño, él se calmó. El silencio volvió a caer como un golpe devastador. Los ojos de Adriana se oscurecieron. «Quiero hablar contigo ahora», dijo la matriarca cortante. Su tono no permitía objeciones. Elena asintió, entregando el bebé con cuidado, aunque él protestó. Hugo lo sostuvo con torpeza mientras intentaba consolarlo. Pero Nicolás seguía buscando a Elena con desesperación. Caminar por el pasillo junto a Adriana era como entrar en la boca de un lobo. El eco de sus pasos marcaba el ritmo de una tensión insoportable. Elena respiraba hondo, tratando de no mostrar miedo. Pero cada retrato antiguo en la pared parecía observarla con juicio. La mansión tenía secretos, y ella estaba entrando en ellos sin permiso. En el despacho, Adriana se sentó sin invitarla a hacer lo mismo. «Quiero saber quién eres exactamente», dijo con voz afilada. «¿De dónde vienes? ¿Qué buscas? ¿Y por qué mi nieto te reconoce?». Elena intentó responder con honestidad, pero sus manos temblaban. No sabía cómo explicar algo que ni ella misma entendía. «Vine de Sevilla, buscando trabajo. No tengo familia aquí». «¿Hijos?», preguntó Adriana sin tacto alguno. Elena sintió el golpe directo al corazón. «Sí, uno. Murió al nacer». La matriarca no cambió de expresión, pero algo en su mirada sí. Elena sintió una sombra inmensa instalándose detrás de esa pregunta. Una sombra que se parecía demasiado al pasado que tanto le dolía. Adriana terminó la conversación con una advertencia tajante. «No vuelvas a acercarte a mi nieto más de lo necesario». Pero incluso al decirlo, sabía que no podía controlar lo que acababa de empezar. Al salir, Elena escuchó el llanto de Nicolás buscando con desesperación su presencia. Y por primera vez, desde la pérdida de su propio bebé, Elena sintió que algo en su pecho se encendía de nuevo. Algo peligroso, algo hermoso, algo imposible, algo que estaba a punto de destruir todas las mentiras de esa mansión. Elena entró en el despacho sintiendo que el aire era más denso allí dentro. Las cortinas pesadas filtraban la luz, dejando todo en una penumbra inquietante. Adriana se sentó con una elegancia rígida, sin perderla de vista ni un segundo. Había algo en su mirada que analizaba, diseccionaba, juzgaba, como si quisiera descubrir qué había de especial en ella. «Explícame lo que ha pasado», ordenó la matriarca con frialdad absoluta. Elena inspiró con dificultad, todavía confundida por lo ocurrido con el bebé. «No hice nada, señora. Él simplemente vino hacia mí». Adriana frunció el ceño como si aquella respuesta fuera insuficiente. «Ese niño no se acerca a nadie, ni siquiera a mí». Elena sintió una presión en el pecho al escuchar aquello. «Quizás necesitaba consuelo», intentó decir, buscando palabras prudentes. Pero Adriana la cortó con un gesto de mano elegante y autoritario. «No hablo de consuelo, hablo de control, y él no puede comportarse así». Elena tragó saliva ante la dureza de su voz. «Quiero saber todo sobre ti», dijo la matriarca sin rodeos.
Elena sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. No quería abrir heridas frente a aquella mujer tan dura, pero sabía que ocultar información podía volverse peligroso. «Vengo de Sevilla. Vine buscando trabajo», respondió con calma. «Familia», insistió Adriana con una frialdad quirúrgica. Elena titubeó antes de contestar, sintiendo la garganta cerrarse. «No, nadie aquí». Los ojos de la matriarca parecieron volverse más calculadores. «¿Y hijos?», preguntó entonces, como una lanza directa al corazón. Elena sintió que la respiración se le detenía un instante. «Sí, uno», respondió finalmente, con la voz casi rota. «Murió al nacer, hace 18 meses». El despacho se quedó en silencio, como si las paredes escucharan. Adriana desvió la mirada apenas un segundo, lo suficiente para revelar algo. «Lo lamento», murmuró la matriarca, aunque sin rastro de emoción real. «Pero no permitas que tus experiencias personales afecten tu trabajo». Cada palabra parecía cuidadosamente diseñada para herir sin mostrarlo. Elena apretó los dientes, conteniendo lágrimas que no debía mostrar. «Haré solo lo que me corresponde, señora». Adriana se inclinó hacia ella con una sonrisa fría. «Más te vale. Ese niño es lo más importante de esta familia». La advertencia era clara como el cristal, aunque envuelta en cortesía. Elena asintió, queriendo terminar aquella conversación cuanto antes, pero sabía que algo oscuro había comenzado entre ambas. Al salir del despacho, sintió las piernas temblarle ligeramente. El ambiente en la mansión parecía más opresivo, más vigilante que antes. Las niñeras la observaban con una mezcla de miedo y resentimiento, como si su sola presencia amenazara el delicado equilibrio del lugar. Todo porque un bebé había decidido abrazarla. Rafa se acercó en silencio, percibiendo su angustia al instante. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja y honesta. Elena respiró profundo, intentando recomponerse. «Solo no entiendo qué está pasando aquí». Y Rafa, mirando alrededor con cautela, respondió: «Yo creo que tú tampoco deberías entenderlo». Esa tarde, un alarido desgarrador recorrió toda la mansión. Elena dejó el carro de limpieza y corrió hacia el sonido sin pensarlo. Encontró a 2 niñeras intentando calmar a Nicolás sin éxito alguno. El bebé lloraba como si el mundo se hubiese vuelto un lugar hostil. Su pequeño rostro estaba enrojecido por el esfuerzo. «No quiere a nadie, señora», gritó una cuando vio a Adriana bajar las escaleras. La matriarca se acercó frustrada, intentando tomar al niño, pero Nicolás se arqueó hacia atrás, pateando el aire desesperado. El llanto llenó el enorme salón como un eco interminable. Los trabajadores se detuvieron, incapaces de ignorar la escena. Hugo llegó a toda prisa, con la cara llena de preocupación. «¿Qué le pasa? ¿Se lastimó?», preguntó, extendiendo los brazos. Pero al tocar al niño, el llanto empeoró. Nicolás parecía aterrado de cada mano que intentaba sujetarlo, hasta que sus ojos encontraron a Elena. Fue un segundo, pero lo cambió todo. El bebé dejó de llorar de golpe al verla. Levantó los brazos hacia ella, suplicando sin palabras. Elena dudó, mirando a Adriana y temiendo su reacción, pero el llanto volvió a estallar con más fuerza, rompiéndole el alma. Rafa susurró desde un lado: «Ve, él te necesita». Elena avanzó lentamente, sintiendo todas las miradas clavarse en su espalda. Tomó al bebé con suavidad, con un instinto tan natural como respirar, y como un milagro silencioso, Nicolás se calmó al instante. Apoyó su cabecita en el cuello de Elena y suspiró profundamente. El silencio cayó como un velo pesado sobre todos los presentes. Adriana estaba rígida, petrificada, como si el suelo acabara de abrirse bajo sus pies. Hugo miraba la escena como un hombre enfrentando lo inexplicable. «Eso no puede ser solo coincidencia», murmuró.
Las niñeras intercambiaron miradas llenas de miedo. Elena acariciaba la espalda del bebé con ternura involuntaria, y cada caricia hacía que una sensación antigua despertara en ella. Recordaba cómo su propio hijo se calmaba igual, respirando del mismo modo. Recordaba su olor, su calor, su fragilidad, y sintió un dolor agudo en el pecho que casi la hizo perder el equilibrio. «Esto no significa nada», dijo Adriana finalmente, tratando de recuperar autoridad, pero su voz tembló lo suficiente para revelar su miedo real. Elena quiso responder, pero sabía que era mejor guardar silencio. El niño dormía ya, completamente rendido en sus brazos, como si hubiese encontrado al fin un refugio. Hugo dio un paso hacia Elena, con un rostro lleno de interrogantes. «¿Lo conoces de antes?», preguntó con un tono difícil de descifrar. Ella negó de inmediato, aunque su interior ardía de dudas. «No, es la primera vez que lo veo». Las palabras le supieron a incertidumbre. Con el bebé aún dormido contra su pecho, un pensamiento se formó en su mente. Un pensamiento prohibido, peligroso, pero imposible de ignorar. «¿Por qué me reconoce así? ¿Por qué su abrazo se siente tan familiar?». Y la pregunta final la dejó temblando. «¿Y si es mío?». Elena volvió a sus tareas intentando actuar con normalidad, aunque nada dentro de ella estaba tranquilo. El peso de Nicolás aún parecía dormido en sus brazos, como un eco persistente. Mientras limpiaba la biblioteca, su mente regresaba una y otra vez a su hijo perdido. El recuerdo era tan nítido que dolía como el primer día. Y ahora ese bebé desconocido despertaba un fuego que ella creía apagado. En un rincón del escritorio encontró un álbum polvoriento de fotos familiares. No parecía algo que debiera estar allí, abandonado entre documentos importantes. Elena dudó unos segundos, pero la curiosidad la venció lentamente. Lo abrió con cuidado, sintiendo que tal acción podía tener consecuencias. El olor a papel viejo le envolvió, trayendo memorias involuntarias. Las primeras fotos eran antiguas, retratos formales, rostros rígidos, poses frías, pero a medida que avanzaba, encontró imágenes más recientes de Hugo y Adriana. Sus rostros jóvenes, elegantes y siempre distantes parecían no cambiar nunca. Ninguna foto mostraba amor, solo apariencias perfectamente controladas, y entonces una imagen llamó su atención como un latido alterado. Era una fotografía de Nicolás recién nacido, envuelto en mantas blancas. Elena sintió que el corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho. La forma del mentón, la curva diminuta de la oreja, era absurdo, imposible, pero idéntico al bebé que ella sostuvo hace 18 meses. Sus dedos temblaron al tocar la imagen, como si quemara. «No puede ser», murmuró, aunque la duda ya le devoraba el alma. Intentó razonar. Muchos bebés se parecen, su mente podría estar engañándola. Pero algo en esa foto despertaba un reconocimiento visceral. Uno que no venía de los ojos, sino de lo más profundo del instinto, uno que nunca había sentido con ningún otro niño. Cerró el álbum bruscamente, asustada de sus propios pensamientos. Tomar algo así como verdad era peligroso, quizá mortal dentro de esa mansión. Aún así, las dudas seguían taladrando su corazón con insistencia. Miró la foto otra vez, buscando fallas en su percepción. Pero cada detalle parecía confirmar lo imposible. Dejó el álbum en el mismo lugar, intentando borrar sus huellas metafóricas. Su respiración estaba agitada, como si hubiese corrido una maratón emocional. Mientras salía de la biblioteca, los pasillos parecían más largos y oscuros. Las cámaras en las esquinas se volvían más amenazantes que antes. Sentía que alguien la observaba detrás de cada pared. Al doblar un pasillo, se topó con la doctora Morales. La mujer llevaba un maletín y una expresión inusualmente tensa. «¿Problemas?», preguntó la doctora, estudiándola con cautela.
Elena negó rápidamente, temiendo revelar más de lo debido. Pero la doctora bajó la voz. «Ten cuidado, aquí nada es lo que parece». Esas palabras se clavaron como un dardo en su pensamiento. Elena quiso preguntar a qué se refería, pero la doctora ya se alejaba, como si hubiese dicho demasiado sin querer, como si supiera algo que no podía confesar en voz alta. Elena sintió un nuevo temblor recorrer su piel. Mientras regresaba al cuarto del bebé, la duda ya no era un simple pensamiento, era un miedo vivo, respirando dentro de ella con cada paso. ¿Y si Nicolás no solo se parecía a su hijo? ¿Y si realmente era el mismo? La pregunta la acompañó como una sombra angustiosa. 1. Los días siguientes se volvieron inquietantes dentro de la mansión. Cámaras nuevas aparecieron en pasillos donde antes no existían. Las niñeras evitaban hablar con Elena, temerosas de miradas ajenas. Y Adriana la observaba cada vez que podía, con ojos que no perdonaban. La tensión había ganado forma, como un monstruo silencioso. Elena intentó concentrarse en su trabajo, pero Nicolás siempre la buscaba. Al escuchar su voz o sus pasos, extendía los brazos hacia ella. Incluso dormido, se calmaba solo cuando sentía su presencia cerca. Los demás empleados comenzaron a notarlo, aumentando sus murmullos. La casa parecía dividida entre miedo, sospecha y curiosidad. Una tarde, encontró una de las nuevas cámaras apuntando directamente a la cuna. No recordaba haberla visto allí antes y le provocó un escalofrío inmediato. Se acercó con cautela, como si tocara un arma cargada. El pequeño lente parecía observarla incluso sin moverse. ¿Qué están vigilando realmente?, pensó con angustia creciente. Mientras cambiaba las sábanas, escuchó pasos apresurados en el pasillo. 2 niñeras hablaban con tensión, sin notar que Elena las oía. «Dicen que la señora quiere despedirla. No, peor, que quiere investigar su pasado». Elena sintió que el aire se volvía más pesado. Intentó no entrar en pánico, pero la idea la golpeó con fuerza. No tenía nada que esconder, excepto el dolor que llevaba por dentro. Aún así, que una mujer tan poderosa indagara en su vida era peligroso. ¿Qué esperaba encontrar Adriana exactamente? ¿O qué quería ocultar? Hugo la observaba de forma diferente últimamente. Ya no era simple cortesía lo que había en sus ojos, sino inquietud. A veces parecía querer decirle algo, pero se detenía antes de hacerlo, como si guardara un secreto demasiado grande para ser compartido, como si temiera que Elena pudiera descubrirlo por sí misma. Rafa se acercó a ella una noche mientras guardaban los carros de limpieza. «Están nerviosos contigo, ¿lo sabes?», dijo en voz baja. Elena asintió, cansada de sentir ese peso constante. «No he hecho nada malo, solo intento trabajar». Rafa negó con la cabeza lentamente. «A veces, aquí no necesitas hacer nada para ser un problema». Sus palabras no hicieron más que confirmar los temores de Elena. Había entrado en un juego silencioso donde las reglas no estaban claras, y ella era el blanco sin haberlo pedido. Rafa miró alrededor antes de acercarse un poco más. «Ten cuidado con la doctora. Sabe más de lo que aparenta». Elena sintió la piel erizarse ante aquella advertencia. La doctora Morales había mostrado señales extrañas últimamente. Miradas tensas, frases cortas, silencios que pesaban demasiado, como si cargara un secreto que la estaba consumiendo, y ese secreto parecía tener relación con Nicolás. Esa noche, mientras la mansión dormía, Elena no logró cerrar los ojos. Cada sombra le recordaba una amenaza, cada sonido un posible peligro. No estaba segura de lo que ocurría allí dentro, pero intuía algo grande, algo oscuro, algo cuidadosamente oculto bajo capas de lujo, y al pensar en Nicolás, sintió que debía descubrir la verdad, aunque la destruyera. La tensión de la mansión era tan palpable que parecía adherirse a la piel. Elena caminaba con cautela,
sintiendo que cada paso podía activar una alarma invisible. Una tarde, mientras limpiaba el despacho de Hugo, algo llamó su atención. Un cajón entreabierto dejaba ver papeles desordenados, algo extraño en él. La curiosidad comenzó a pulsar como un latido en su pecho. Dudó unos segundos antes de acercarse, temiendo cruzar un límite peligroso. Pero algo en su intuición, en su instinto maternal recién despertado, la impulsó. Abrió el cajón lentamente, como si temiera encontrar una verdad prohibida. Entre facturas y documentos médicos, un papel doblado varias veces sobresalía. Lo tomó con manos temblorosas, sintiendo una tensión inexplicable. Al desdoblarlo, su corazón se detuvo por un instante. Era un registro hospitalario, fechado exactamente el día en que su hijo supuestamente murió. El nombre del médico coincidía con el de la doctora Morales. Y lo más perturbador, había un número de ficha tachado y reemplazado. Una manipulación demasiado evidente para ser casual. Elena acercó el documento a la luz para ver mejor los detalles. Había huellas de corrector, manchas y trazos casi borrados. Pero aún así, podía distinguir dos nombres diferentes en el mismo espacio. Uno de ellos le resultaba desconocido, el otro idéntico al número de ingreso de su parto. Sintió que el alma le temblaba como si fuera a quebrarse. Se llevó una mano al pecho, intentando controlar la respiración. La pregunta que había evitado formular en voz alta regresó con fuerza brutal. ¿Podría alguien haber mentido sobre la muerte de su bebé? ¿Podría alguien haberlo arrebatado de sus brazos sin que ella lo supiera? El miedo le atravesó las entrañas como una estocada. De pronto, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Guardó el documento en su bolsillo justo a tiempo, cerrando el cajón de golpe. El corazón le latía tan fuerte que temía que se escuchara desde afuera. La puerta se abrió lentamente y apareció Hugo, sorprendido al verla allí. «¿Estás limpiando? Creí que este cuarto ya estaba hecho». Elena forzó una sonrisa, intentando que su voz no temblara. «Perdón, señor. Pensé que podía ayudar adelantando un poco». Hugo la observó con atención, como si buscara rastros de algo más. Sus ojos se detuvieron en sus manos y luego en el cajón cerrado. Pero no dijo nada, solo asintió, aunque parecía inquieto. «Elena, si alguna vez ves algo extraño aquí, solo dímelo», dijo finalmente. Pero su tono no sonaba tranquilizador, sino casi amenazante, como si quisiera anticiparse a cualquier descubrimiento, como si temiera algo que ella aún no comprendía del todo. Ella solo respondió: «Claro, señor». Hugo salió del despacho dejándola sola con un temblor en el cuerpo. Cuando la puerta se cerró, Elena apoyó la frente en el escritorio. Sentía que el mundo giraba demasiado rápido, sin darle tiempo a pensar. Sabía que lo que había encontrado no era una simple coincidencia. Era una pieza de un rompecabezas prohibido. Esa noche, con el documento escondido bajo su almohada, no pudo dormir. Cada palabra, cada número, cada tachadura le quemaba la memoria. Sentía el llanto de Nicolás vibrar dentro de su pecho como un llamado que parecía decirle que siguiera adelante, que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, la mansión parecía más silenciosa que nunca. Elena caminaba por los corredores con el documento escondido en su uniforme. La sensación de estar vigilada era constante e ineludible. Cada cámara parecía seguirla con una precisión inquietante, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Mientras limpiaba el pasillo central, una voz baja la sobresaltó. «Necesito hablar contigo». Era la doctora Morales, con el rostro más pálido que de costumbre. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su bata. Elena sintió un nudo formarse en su estómago. La doctora la condujo discretamente a una sala de servicio vacía. Una vez dentro, cerró la puerta con rapidez y apoyó la espalda contra ella. «Sé lo que encontraste»,
dijo sin rodeos, dejando a Elena paralizada. La limpiadora no pudo hablar. Solo escuchó el sonido acelerado de su propio corazón. La doctora bajó la mirada, avergonzada. No puedo seguir callando. Esto ya se ha salido de control. Sus palabras caían como piedras pesadas sobre el silencio del cuarto. Esa familia hizo cosas terribles, cosas que jamás debieron ocurrir. Elena sintió las piernas aflojarse, temiendo el resto de la confesión. Todo dentro de ella gritaba que se preparara para lo peor. La señora Adriana no podía tener más hijos en su familia. Necesitaban un heredero a toda costa. El bebé que nació el día que tú diste a luz no murió. La voz de la doctora se quebró al decirlo, y el mundo de Elena se desmoronó en un solo segundo. Elena sintió que el aire desaparecía de la habitación. Apretó el borde del lavabo para no caer al suelo. ¿Qué está diciendo?», logró murmurar. La doctora se llevó ambas manos al rostro desesperada. Tomaron al tuyo, manipularon registros. Te mintieron. Lágrimas silenciosas comenzaron a brotar en los ojos de Elena. Todo el dolor que había enterrado durante 18 meses regresó de golpe. Cada noche llorando sola, cada culpa, cada vacío inexplicable. Ahora tenían una razón que dolía más que cualquier otra cosa, una razón que la desgarraba desde dentro. La doctora la miró con compasión rota. Nunca debería haber permitido esto, pero me obligaron. Tu bebé es Nicolás. Elena se cubrió la boca con ambas manos, sintiendo que se quebraba. La certeza que temía era ahora una verdad brutal. Antes de que pudiera preguntar más, la doctora retrocedió con miedo. Debo irme. Si la señora descubre que hablé, estoy perdida. Abrió la puerta y salió casi corriendo, dejándola sola con el corazón destrozado. Elena quedó temblando, con lágrimas cayendo sin control. Ahora sabía la verdad, pero era solo el comienzo. Mientras caminaba hacia el cuarto del bebé, algo cambió dentro de su alma. Ya no era solo una empleada asustada o una madre en duelo. Era una mujer dispuesta a luchar por su hijo, sin importar el costo. Y con cada paso que daba por el pasillo, la mansión parecía temblar a su alrededor, porque por primera vez la verdad estaba respirando. Elena llegó a la mansión con los ojos hinchados, pero con una determinación nueva. Había llorado toda la noche, abrazada al documento que revelaba su verdad. Cada palabra, cada número, cada tachadura ardían como fuego en su pecho. Su hijo estaba vivo y respiraba en esa casa que intentaba destruirla. La culpa y la furia se mezclaban en oleadas imposibles de controlar. Al entrar en el cuarto de Nicolás, lo encontró despierto, inquieto. El bebé la vio y, como siempre, levantó sus brazos hacia ella. Elena lo tomó temblando, sintiendo el vértigo de la revelación reciente. Él apoyó la cabeza en su hombro, como si sintiera su angustia. Y ella lo abrazó como nunca había podido abrazarlo al nacer. El momento fue interrumpido por la voz dura de Adriana detrás de ella. «Necesitamos hablar. Ahora mismo». Elena respiró profundo y dejó al bebé en su cuna con suavidad. La matriarca cruzó los brazos, el rostro más tenso que nunca. «Tu presencia aquí está generando un caos innecesario». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Adriana continuó, sin dar espacio a explicaciones. «Hugo y yo hemos decidido prescindir de tus servicios». Las palabras cayeron como un golpe en el estómago. Pero Elena sabía que no podía irse. No ahora que sabía la verdad. «No he hecho nada malo, señora», dijo con voz temblorosa pero firme. Adriana entrecerró los ojos, molesta por la resistencia. «No necesito razones para despedir a una empleada, pero sí para arrancarme a mi hijo», pensó Elena, aunque no lo dijo. Sabía que esa frase podría ponerla en peligro inmediato. Nicolás comenzó a llorar al sentir que Elena se alejaba. El llanto crecía, desesperado, como si supiera lo que estaba pasando.
Adriana tensó la mandíbula, irritada por esa reacción. ¿Ve? Incluso eso demuestra que eres una distracción. Elena sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Hugo apareció entonces, visiblemente incómodo. Madre, quizá deberíamos calmarnos antes de tomar una decisión. Adriana lo ignoró por completo. Hoy mismo se va. No pienso permitir más influencias indebidas. Elena sintió un mareo, pero reunió valor. Señora, ¿por qué teme tanto que yo esté cerca del niño?, preguntó. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Adriana la miró como si hubiera cruzado una línea imperdonable. Porque no es tu lugar. Entiende tu posición. La frase estaba cargada de un veneno silencioso. Hugo intentó intervenir nuevamente. Madre, no creo que esto sea necesario. Pero Adriana alzó la mano con una autoridad indiscutible. No quiero discutirlo. Empaca tus cosas y lárgate. Elena sintió que las lágrimas quemaban sus ojos, pero no las dejó caer. Salió del cuarto sin mirar atrás, pero algo dentro de ella se quebró. Sabía que no podía marcharse sin luchar por su hijo. Cada paso que daba la alejaba de él, y eso la destrozaba. Pero también fortalecía algo feroz dentro de su alma. Una madre no abandona, aunque el mundo entero intente obligarla. Elena llegó al cuarto de servicio con las manos temblorosas. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, obligándola a respirar con dificultad. Rafa la encontró allí, sentada en la cama con la mirada perdida. «Me despidieron», dijo sin rodeos. Él frunció el ceño, como si hubiera esperado este momento. Sabía que pasaría. Desde el día en que Nicolás te eligió. Elena levantó la vista, desesperada. «No puedo irme, Rafa. No puedo abandonarlo». El guardia se sentó a su lado, bajando la voz. «Entonces necesitas pruebas. Algo que puedas usar fuera de aquí. Tengo esto». Elena sacó el documento arrugado del bolsillo. Rafa lo leyó rápidamente y su expresión se volvió grave. «Esto es suficiente para hundir a esa familia, pero también suficiente para que quieran desaparecerte», añadió. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Por qué harían algo así?», preguntó en voz baja. Rafa suspiró como quien carga verdades que pesan demasiado. «Porque la señora Adriana no soporta perder. Nada, nunca. Y si Nicolás no es legítimo, todo su imperio se tambalea». Elena tragó saliva, comprendiendo la magnitud del peligro. Decidieron investigar más, aunque implicara riesgo. Rafa sabía dónde se guardaban los registros antiguos del hospital. «Necesitamos encontrar el archivo completo», dijo él con firmeza. «El documento que tienes es solo un fragmento». Elena asintió, sintiendo un temblor que mezclaba miedo y valentía. Entraron sigilosamente a la sala de archivos de la mansión. Cajas, carpetas, documentos clasificados. Había demasiada información escondida bajo capas de silencio. Rafa bajó varias cajas etiquetadas con fechas coincidentes. Elena buscaba con manos ansiosas, temiendo cada segundo perdido. Finalmente encontró una carpeta con el nombre del hospital. La abrió con rapidez, sintiendo el corazón golpearle el pecho. Dentro había copias de registros de nacimientos y fallecimientos. Muchos estaban alterados, tachados, manipulados. Elena sintió que las piernas se le debilitaban. Aquí está», señaló un documento con lágrimas en los ojos. El número de ingreso coincidía exactamente con el de su parto, y debajo otro número escrito encima, el de Nicolás. Una sustitución documental grotesca, evidente. Rafa maldijo entre dientes. «Esto prueba que tu hijo fue registrado 2 veces», dijo él. «Una vez como muerto y otra como Nicolás del Valle». Elena sintió un sollozo escapar de su pecho. Lo que intuía ya no era un presentimiento. Era la verdad desnuda y dolorosa. Guardaron los documentos con el máximo cuidado.
pero al salir de la sala escucharon pasos apresurados en el pasillo. Rafa apagó la luz de inmediato, empujando a Elena contra la pared. Voces murmuraban algo sobre mantenerla vigilada. La investigación ya no era peligrosa, era mortal. Elena y Rafa se quedaron inmóviles en la oscuridad, conteniendo la respiración. Los pasos en el pasillo eran lentos, pesados, como si inspeccionaran cada rincón. Elena sintió el corazón golpearle el pecho con fuerza insoportable. Rafa le puso un dedo en los labios, pidiéndole silencio absoluto. Las sombras bajo la puerta se detuvieron justo frente a ellos. La señora dijo que la vigilemos de cerca, murmuró una voz desconocida. Elena tragó saliva, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Dicen que se está metiendo donde no debe, añadió otro. Los dos hombres permanecieron allí, escuchando el silencio de la habitación. Elena temía que oyeran su respiración acelerada. Finalmente, los pasos se alejaron, pero la tensión no desapareció. Rafa soltó el aire con esfuerzo, como si hubiera cargado un peso inmenso. Ya sospechan. No hay vuelta atrás, dijo en voz baja. Elena apoyó la cabeza en la pared, sintiendo un mareo repentino. La verdad había dejado de ser un descubrimiento. Ahora era un peligro. Salieron de la sala de archivos con cautela extrema. Elena guardó los documentos dentro de su ropa, pegados a su piel. Sabía que si los encontraba alguien más, estaría perdida. El frío del papel le recordaba lo frágil que era aquella prueba, una evidencia capaz de destruir una dinastía entera. Al llegar al pasillo principal, una figura surgió de la nada. Dos guardias la rodearon sin previo aviso, bloqueando su camino. «Señora Adriana quiere verla», dijo uno, sin expresión alguna. Rafa dio un paso adelante, interponiéndose con firmeza. «Ella no tiene por qué ir a ningún lado». Los guardias lo empujaron con fuerza, haciéndolo chocar contra la pared. Elena gritó su nombre, pero uno de los hombres la sujetó del brazo. La presión era cruel, como si quisiera dejarle marcas. «¡Camina!», ordenó, arrastrándola hacia el despacho de la matriarca. Elena sentía cada latido resonar en su garganta. La puerta del despacho se abrió de golpe, revelando a Adriana. La mujer estaba rígida, la mirada afilada como una hoja recién afilada. «¿Sabes lo que más detesto, Elena?», comenzó, caminando despacio. «Las empleadas que no entienden cuál es su lugar». Elena apretó los dientes para contener las lágrimas. «He sido paciente», continuó Adriana con tono venenoso. «Pero tu cercanía con mi nieto ya es insostenible». Elena no respondió, sabiendo que cualquier palabra la hundiría más. Aún así, su corazón gritaba una verdad que no podía decir. Era su hijo, su bebé, su sangre. Adriana se acercó tanto que Elena pudo sentir su perfume frío. «Hay algo en ti que no me gusta, algo peligroso». La matriarca levantó la barbilla, analizándola como a un insecto. «Y voy a descubrir qué es». Elena sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Cuando la soltaron, su brazo temblaba todavía por la fuerza aplicada. Rafa apareció de inmediato, preocupado por ella. «¿Qué te hizo?», preguntó con furia contenida. Elena lo miró con desesperación y susurró: «Ella sabe algo, y no va a detenerse hasta destruirme». Esa noche, la mansión parecía respirar tensión en cada rincón. La tormenta se cernía sobre el cielo, oscura y amenazante. Los relámpagos iluminaban los pasillos como flashes de advertencia. Elena no podía dejar de pensar en la confesión de la doctora y en el peligro mortal que rodeaba a Nicolás. El bebé dormía inquieto, moviendo sus manitas como si buscara refugio. Elena se acercó a la cuna y lo tomó con suavidad. Su cuerpo pequeño se calmó inmediatamente al sentirla. Ella sintió un nudo en la garganta al entender la profundidad de ese vínculo. Era su hijo, y no podía dejarlo en manos de quienes lo habían robado. Rafa entró en silencio, cerrando la puerta con rapidez. «Tenemos que sacarlo de aquí esta noche», dijo con urgencia.
Elena lo miró con lágrimas que amenazaban con caer. No puedo perderlo otra vez. No sobreviviría. Rafa asintió comprensivo, pero tenso. Prepararon un pequeño bolso con lo esencial. Elena envolvió al bebé en una manta suave, protegiéndolo del frío. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la responsabilidad inmensa. Cada movimiento era un desafío al poder de los del valle, pero ella estaba dispuesta a todo. Rafa abrió la puerta apenas 1 centímetro para mirar el pasillo. No veo a los guardias, es nuestra oportunidad. Elena respiró hondo, apretando al bebé contra su pecho. El pasillo parecía interminable, silencioso y lleno de sombras. Cada paso resonaba como un tambor en su mente. Bajaron las escaleras con sigilo, evitando las zonas iluminadas. El reloj de la mansión marcaba la medianoche con un eco lúgubre. Los relámpagos iluminaban los ventanales como advertencias. Elena avanzaba decidida, ignorando el terror que amenazaba con detenerla. Su único pensamiento era salvar a su hijo. Cuando llegaron al jardín trasero, sintieron un alivio momentáneo. La lluvia comenzaba a caer, camuflando sus pasos en la hierba. El portón de servicio estaba a pocos metros. La libertad tan cerca. Pero una figura se interpuso justo cuando iban a dar el último paso. Hugo del Valle estaba allí, empapado bajo la lluvia. «¿Qué estás haciendo, Elena?», preguntó con voz temblorosa. Más que enojo, había angustia en sus ojos, algo roto. Elena retrocedió, apretando aún más al bebé. «No puedo dejarlo aquí», dijo con voz firme. «No después de lo que hicieron». Hugo dio un paso hacia ellos levantando las manos. «No sabes toda la verdad, y no soy tu enemigo». Rafa se colocó delante, protegiendo a Elena con el cuerpo. «No des ni un paso más, Hugo». El bebé comenzó a llorar, sintiendo la tensión entre los adultos. En ese instante, una luz se encendió en la terraza superior. La figura de Adriana apareció bajo el marco iluminado. Su voz resonó como un trueno sobre la tormenta. «¿A dónde creen que van con mi nieto?». Elena sintió el terror más profundo atravesarla de lado a lado. El grito de Adriana atravesó el jardín como un cuchillo helado. Elena se quedó petrificada, sintiendo que la lluvia ya no la enfriaba, la paralizaba. Rafa dio un paso hacia adelante, protegiendo tanto a ella como al bebé. Hugo miraba hacia la terraza con desesperación en los ojos. Sabía que la situación estaba a punto de estallar de forma irreversible. «Entren, ahora». La orden de Adriana cayó como un latigazo. Los guardias aparecieron de inmediato, cercándolos por ambos lados. Elena quería correr, pero no había salida posible sin arriesgar la vida del niño. Apretó a Nicolás contra su pecho, sintiendo su llanto en el oído, y entendió que su única opción era luchar de otra forma. Fueron conducidos a la sala principal, empapados y temblorosos. Las luces se encendieron de golpe, revelando la expresión furiosa de Adriana. La mansión parecía un tribunal oscuro donde ella era juez, jurado y verdugo. «Has traspasado todos los límites, Elena», dijo la matriarca. Su voz temblaba, no de miedo, sino de ira pura. «Ibas a secuestrar al niño», acusó Adriana, señalándola como una criminal. Elena sintió la injusticia clavarse en su pecho como un hierro caliente. «Yo no iba a secuestrar a nadie, estaba protegiendo a mi hijo». La palabra hijo resonó como un rugido en la sala. Hugo abrió los ojos como si esa palabra hubiese encendido algo dentro de él. Adriana golpeó el bastón contra el suelo furiosa. «Ese niño no es tu hijo, es un del Valle». Elena negó, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Tengo pruebas, registros, documentos manipulados». Elena sacó los papeles que había escondido bajo su ropa. Los guardias se movieron de inmediato, pero Rafa se interpuso. Nadie pudo acercarse mientras él mantuviera esa posición. Elena extendió los documentos hacia Hugo, que los tomó con manos temblorosas. Cada línea alterada, cada número tachado, cada evidencia.
Todo estaba allí, como un grito escrito a tinta. Hugo leyó en silencio y su rostro perdió toda expresión. «Madre, ¿qué es esto?», preguntó con voz quebrada. Adriana mantuvo la mirada erguida, aunque un tic nervioso traicionaba su calma. «Lo hice por el bien de esta familia», dijo finalmente. «Ese niño era lo que necesitábamos». Elena dio un paso adelante, el corazón latiendo con rabia. «Ustedes robaron a mi hijo. Me hicieron creer que había muerto». Adriana levantó el mentón sin una gota de arrepentimiento. «No eras apta para ser madre. Le dimos algo mejor». Elena sintió que su alma ardía escuchando esa crueldad. «¡Basta!», gritó Hugo, golpeando la mesa con fuerza. Su voz retumbó por toda la sala, sorprendiendo incluso a los guardias. Esto es un crimen, madre. No una decisión familiar». El silencio cayó de golpe, tenso y afilado. Nicolás lloró suavemente, como si sintiera la tormenta emocional alrededor. En ese instante, una figura apareció en la entrada principal. La doctora Morales, empapada y temblando, sostenía un dispositivo en la mano. «Ya no puedo cargar con esto», dijo con voz quebrada. «Grabé todo, desde el principio». El destino había decidido hablar por fin. La doctora Morales avanzó hasta el centro de la sala, exhausta pero decidida. Sus manos temblaban mientras encendía la grabación. Las voces comenzaron a resonar, órdenes, amenazas, confesiones veladas. Cada palabra exponía la verdad oculta durante 18 meses. El silencio de la mansión se volvió insoportable. Adriana palideció al oír su propia voz, confesando la manipulación. Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Golpeó el bastón contra el suelo, intentando recuperar control. «No tienes derecho a mostrar eso», gritó fuera de sí. Pero la doctora respondió: «Tengo el deber de hacerlo». Hugo escuchaba la grabación con horror creciente. La traición era demasiado profunda, demasiado devastadora. «No puedo creerlo. Madre, ¿cómo fuiste capaz?», murmuró. Adriana lo miró con una mezcla de soberbia y desesperación. «Lo hice por ti, por todos nosotros, por el apellido». Rafa sacó su teléfono y llamó a la policía sin apartar la mirada. «Ya no pueden ocultar esto», dijo con firmeza. Los guardias dudaron, mirando a Adriana en busca de órdenes, pero incluso ellos parecían comprender que la caída era inevitable. La mansión dejó de ser un palacio y se convirtió en una escena del crimen. Elena sostuvo a Nicolás, sintiendo su pequeño corazón acelerado. Cada lágrima que caía de sus ojos era un recordatorio del tiempo perdido, pero también de la fuerza que la había traído hasta aquí. La verdad se abría paso entre las sombras, imparable, y ella, por primera vez, no tenía miedo. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Adriana cerró los ojos, consciente de que el final había llegado. La doctora Morales bajó la cabeza, llorando en silencio. Rafa se mantuvo firme, como un guardián inquebrantable. Hugo se acercó a Elena con una expresión devastada. «Lo siento, no sabía nada de esto», dijo con sinceridad. Elena lo miró a los ojos, viendo dolor en ellos, pero también culpa. «Usted fue parte, aunque no quisiera verlo», respondió con calma. Hugo asintió, reconociendo su responsabilidad. «Haré lo que sea necesario para reparar este daño». La policía entró en la mansión con pasos firmes y decididos. Los agentes comenzaron a revisar documentos, escuchar testimonios, detener a responsables. Adriana fue esposada sin resistencia, con la mirada vacía. Era una reina destronada, vencida por la verdad que tanto temió. Elena la observó en silencio, sin odio, solo con una tristeza profunda. Los policías se acercaron a Elena con suavidad. «Señora Martín, tendrá que venir para declarar», dijeron. Ella asintió, ajustando a Nicolás en sus brazos. «No me separaré de él», afirmó con fuerza. Nadie se atrevió a contradecirla. Cuando salieron al exterior,
La lluvia había cesado. El aire fresco golpeó su rostro como un renacer. Rafa caminaba a su lado, silencioso pero firme. La doctora Morales lo seguía, con el rostro marcado por la culpa, y Elena, con su hijo al fin en brazos, supo que la lucha estaba por terminar. Elena salió de la mansión con Nicolás en brazos, sintiendo que cada paso era un renacer. El aire frío de la madrugada le acarició el rostro, liberándola del peso acumulado. El bebé, ya más calmado, se aferraba a su blusa con sus pequeños dedos, como si temiera que ella desapareciera nuevamente, como si su corazón reconociera al fin el calor que siempre lo esperó. Rafa caminaba a su lado, atento a cada movimiento alrededor. La policía seguía entrando y saliendo de la mansión, recogiendo pruebas y testigos. La doctora Morales se mantenía cerca, lista para declarar todo lo que sabía. Hugo permanecía a lo lejos, observando con un dolor que mezclaba culpa y vergüenza. La caída de los del Valle era inevitable. Aún en medio del caos, Elena solo veía a su hijo. Lo miraba una y otra vez, como asegurándose de que no era un sueño. Nicolás abrió los ojos y la tocó suavemente en la mejilla. Ese gesto sencillo derrumbó el último muro dentro de ella. Por fin, después de tantos meses, podía abrazarlo sin miedo. En la comisaría, el ambiente era tenso pero seguro. Varios agentes la acompañaron a una sala privada para tomar su declaración. Elena relató todo: el parto, la mentira, la manipulación de los registros. Su voz tembló en algunos momentos, pero nunca se quebró. Era la voz de una madre que había sobrevivido al peor dolor. La doctora Morales confesó cada detalle del plan orquestado por Adriana. Explicó cómo había sido presionada, amenazada y controlada. Su testimonio coincidía con los documentos encontrados en la mansión. Los agentes la escuchaban en silencio, algunos con evidente indignación. La verdad ya no podía ser enterrada de nuevo. Cuando llegó el turno de Hugo, el ambiente cambió por completo. El hombre parecía más envejecido que unas horas antes, derrotado. «Yo no sabía que el bebé había sido robado», afirmó con tristeza. «Solo quería un hijo. No imaginé que ella fuera capaz de esto». Elena lo observó en silencio, reconociendo que, aunque culpable, él también había sido engañado. Tras horas de declaraciones, un agente se acercó con una carpeta. «Elena Martín, el juez ha autorizado la restitución inmediata de la custodia». Ella llevó ambas manos a la boca, conteniendo un sollozo de alivio. Nicolás la observó como si entendiera el cambio que se producía. Por primera vez, madre e hijo volvían a pertenecer el uno al otro. Al salir de la comisaría, la ciudad comenzaba a despertar. El amanecer pintaba el cielo con tonos rosados y dorados. Rafa se detuvo frente a ella con una sonrisa cálida. «Lo lograste, Elena. Nadie podrá separarlos de nuevo». Ella lo abrazó con gratitud profunda, sabiendo que sin él nada habría sido posible. Mientras caminaban hacia el taxi, Elena vio cómo los periodistas empezaban a reunirse. El caso del Valle había explotado en los medios y pronto sería nacional. Pero ese ya no era su mundo. Su único mundo estaba en sus brazos.